Bienvenidos a la Fundación Universitaria de Popayán y a nuestro jardín botánico de Popayán. Al final tenemos la conexión in situ, que es el bosque natural. El bosque de más de 8 hectáreas, en el cual es el bosque subandino, según la clasificación de Cuatro Casas, que nos bordea y es la principal área de conservación del jardín botánico. En este bosque pues tenemos especies también amenazadas como el roble andino, tenemos el cedro negro, tenemos especies de la familia Lauraceae, como por ejemplo los acoteas, los laureles, las nectandras. También tenemos especies de alto porte como por ejemplo los cedros. Tenemos también especies representativas también de la zona como el mismo roble y otras especies también de alto importancia económica, ecológica, como son los arrayanes, como son los higuerones, como son algunas especies de caucho que hacen parte de esta colección importante. Y por supuesto, especies de la familia Melastomataceae rubiaceae, que son familias indicadores de estudios de vegetación con el Instituto Humboldt. Por el lado de la fauna, se realiza seguimiento a diferentes tipos de especies, ¿sí? Por ejemplo, zarigüeyas, venados, tigrillos, que son reportados con el uso de las cámaras trampas y con diferentes equipos especializados, ¿sí? Y desde este punto de vista, pues nos damos cuenta de que es una zona en donde encuentra mucha alta biodiversidad y es muy importante desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista de la preservación. Diferentes estrategias para esa misma conservación de esas especies, tanto animales como vegetales, ¿sí? Y la idea es que dentro de las diferentes líneas que tenemos nosotros de estrategia, como son, la primera de ellas, la investigación, ¿sí? En ellas se desarrollan diferentes procesos, obviamente liderados por el programa de ecología, ¿sí? Y con la participación de otros entes educativos como otras universidades y diferentes tipos de entidades, ¿sí? Apoyados con la Corporación Autónoma, ¿sí? Y con diferentes o con otros herbarios también que podemos en un momento relacionarnos, ¿listo? También tenemos nosotros en este momento grupos de estudiantes que hacen parte de los diferentes semilleros. Y uno de los semilleros que se ha hecho o que se ha apropiado de la educación es el de Serendipias, ¿sí? Que quizá es el más antiguo de todos los que tenemos en este instante. ¿Listo? Al igual que otras entidades como el SENA, que nos han apoyado también, ¿sí? Con monitorías y con el voluntariado, ¿sí? Cabe destacar que aquí es muy importante lo que es la práctica de campo, con la cual se incentiva el trabajo dentro de esa línea que tenemos nosotros, y se destaca también lo que es el proyecto de aula, proyectos que los chicos que están estudiando en el programa, ¿sí? Expresan desde cada una de sus aulas con los diferentes temas, con las diferentes asignaturas, y todo eso va enriqueciendo poco a poco, ¿sí? Todo lo que es la investigación a nivel de ecología. Listo. Bueno, ¿qué más diríamos nosotros? De que todas estas investigaciones se proyectan también para que hagan parte dentro de los diferentes congresos nacionales de ecología o los diferentes eventos que se vayan realizando a nivel nacional. Además de que se están creando al mismo tiempo guías de campo y la misma redacción de artículos. Algo importante que mantenemos nosotros dentro del área y por los cuales muchas entidades vuelcan su mirada hacia esta zona es todo lo relacionado con la divisoria de aguas. ¿Qué es lo interesante dentro de esa divisoria? Lo interesante es que todos los riachuelos, afluentes o ríos que pasen de esa divisoria hacia su parte posterior van a desembocar en el océano Atlántico. Mientras que todos aquellos riachuelos, ríos, arroyos, todo lo que tenemos nosotros de la parte de ese litoral, de esa zona de separación de árboles hacia la parte nuestra, hacia acá, van a desembocar en la costa pacífica, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque nos damos cuenta nosotros que los drenajes se dan hacia diferentes microcuencas o cuencas, y se debe tener en cuenta de que a pesar de que estamos tan cerca de aquí a esa zona, podemos tener características climáticas completamente diferentes, completamente distintas, que inciden dentro de la biodiversidad.
especies de ranitas tenemos cerca de 2 especies, entre las ranitas un poco comunes y otras del género Pristimantis son las que más abundan acá, que toman de hospedero o hábitat especies de plantas como los cordoncillos o las aráceas, y también especies de ofídeos, tanto venenosas y no venenosas, donde se destacan la jueteadora, las falsas corales y la coral verdadera, como es la rabo de ají. En insectos es ampliamente abundante este grupo, destacándose principalmente los lepidópteros diurnos o mariposas, pero también los lepidópteros nocturnos o las polillas. Y asimismo otros grupos como las hormigas y el grupo de los escarabajos, tanto los coprófagos como los no coprófagos. Todo esto que les estoy contando anteriormente, tanto lo de flora, que se han desarrollado con muchos inventarios a partir de prácticas profesionales, con recursos humanos también de los tesistas, con pasantes, con monitores del programa de ecología, así también con asocio con otras entidades e instituciones como la Universidad del Cauca, la Corporación Autónoma del Cauca, tenemos también el SENA que ha venido, y por ejemplo en la flora hicimos el inventario por medio de unas etiquetas, en el cual estaba toda la información que les decía hace rato, más de 450 individuos. Para la fauna, pues con distintas metodologías, tanto para los grupos mencionados, cámaras trampa, redes de niebla, trampas de captura, en el cual pues nos ha dado la información necesaria, y algo importantísimo es la alianza con las comunidades. Estamos trabajando dentro de los proyectos tanto de flora como de fauna, los proyectos integrales junto con el herbario, es el vínculo con la comunidad. El proceso de apropiación social de conocimiento, donde hemos trabajado etnobotánica, monitoreo de fauna silvestre comunitario, donde estamos en este momento precisamente en ese proceso. Entonces todo esto es un poco lo que puede conocer acerca de la flora, la fauna, y por supuesto no podemos dejar afuera la funga. Uno de los componentes importantes en la biodiversidad son los hongos. Hay cerca de 100 especies de hongos acá, o macrohongos, que estamos compilándolos para una guía que saldrá próximamente, y también el grupo especial que yo trabajo, como son los hongos liquenizados o los líquenes, que tenemos cerca también de 110 especies catalogadas en este momento, que son grupos importantísimos como para tener salud en el ecosistema, formadores del suelo e importantes a nivel ecológico. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo has estado? Cuéntame. muy bien. Me Sí. alegro. ¿Qué tienes ahí en tu mano? Un líquen. Bueno, muchos líquenes en realidad. ¿Y qué es un líquen? Un líquen es una asociación entre un hongo y un alga, básicamente. Es como si el hongo, de cierta manera, hubiera aprendido a capturar un panel solar, algo así. Entonces él hace una simbiosis, en este caso se llama, o se le dice en biología, digámoslo así, en donde el alga le proporciona fotosíntesis y el hongo le proporciona sustrato. Entonces entre los dos se forman un solo organismo para pues, adaptarse súper fácil al medio. ¿Y en qué otros lugares podemos encontrarlo? ¿Solamente en las ramitas? No, es que ellos en realidad no necesitan de mucho, o sea, su sustrato no es tan importante, por eso se adhieren a cualquier tipo de sustrato. Si tú los llevas a la casa, pues lo puedes tener literalmente ahí, porque él solo necesita luz y agua. Solamente de luz y agua. Hay algunos, bueno, sí, hay algunas especies que sí necesitan un tipo de condiciones, pero pues normalmente ellos se adaptan o incluso entran en estado de hibernación cuando no tienen como estas condiciones, y cuando tengan las condiciones vuelven y se activan. Pues son súper locos, por eso. Bueno, ahora sí te pregunto, pues, ¿en qué lugares aquí se puede conseguir este tipo de líquenes? Ok, bueno, los líquenes generalmente se encuentran en todo el mundo, son cosmopolitas. Pero aquí en el jardín contamos con 107, individuos aproximadamente dentro de la colección, ¿no? Se sigue fomentando como esa búsqueda de más especies en el jardín. También contamos con aproximadamente 25 géneros de esas 107 especies que se pueden ver a medida que tú vas transitando los senderos, transitando pues todo el contexto del jardín. ¿Cuál es como esa característica en sí que uno puede decir, este es un líquen? Ok, los líquenes, bueno, primero que todo en cortezas. Lo que veas así como por fuera, digamos, de la corteza, como lo ves, o sea, cubriendo la corteza, eso es un líquen, básicamente. Aunque ellos se relacionan mucho también con los briófitos, que son estos otros epífitos que también se adhieren pues, a las cortezas,
Pero sí o sea, básicamente cuando investigas un poquito sobre ellos, ya de una entiendes qué es un líquen, o sea, si lo miras. ¿Todos tienen este tipo de color o pueden presentar como otro tipo de Eh, tonos? no, ellos varían en su color, también varían en sus talos. De hecho, esa es la primera, digamos, forma de comenzar a identificarlos, sus diferentes talos. Talos foliosos, talos fruticosos, costrosos, gelatinosos. Ujú. Entonces, ¿El talo que vendría siendo? el talo vendría siendo, digamos, como la primera eh, visión, digámoslo así, que tienes de él. ¿Como esta, por ejemplo, también? ¿O no, no sería un talo, Sí, sí? sí, eso es un talo. O sea, digamos como la primera característica, entonces digamos que los líquenes se dividen, así como te dije, fruticosos, entonces es una característica, digamos, como de estos que son un poquito más sobresalientes, los costrosos que ya están adheridos directamente al talo, que no se pueden diferenciar, digámoslo así, de una manera, los foliosos que están un poquito más Ya lo noto, al, sí. ajá, ¿sí ves? Gelatinosos, que eso sí normalmente son más cargados de humedad o ellos retienen humedad, retienen agua, entonces se ven gelatinosos en las cortezas. Pues no sé si aclaré. Sí, muchísimas gracias. Me quedó muy Bueno, claro. también existen, digamos, como géneros como el Herpotalon, que ellos vienen de colores como rojos, amarillos, verdes, verdes más prominentes, como estas costras más prominentes. Es